Imagina que necesitas dinero, pero no quieres vender tus inversiones. Tampoco quieres pagar impuestos. Y tampoco quieres perder rentabilidad. Pues existe una manera que casi nadie utiliza: la pignoración de fondos. Y es básicamente utilizar tus inversiones como garantía para poder obtener liquidez sin necesidad de hacer un reembolso. El problema aquí es que hay muchas personas que lo confunden con un préstamo al uso. Y ahí es donde empiezan los errores. Pero antes de empezar, como soy asesor financiero certificado y me dedico a ello por normativa, el disclaimer. El contenido de este vídeo tiene únicamente fines informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni asesoramiento financiero individualizado. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y los mercados pueden experimentar variaciones significativas. Antes de tomar decisiones de inversión, es recomendable evaluar tu situación financiera y tus objetivos personales con un asesor financiero cualificado. Ahora ya sí, pignoración de fondos. Yo lo he llamado la tercera opción desconocida, un poco por lo que decía previamente. Entonces, si se necesita liquidez y se tienen inversiones, normalmente lo que se hace es vender y tener que pagar impuestos en función del beneficio de las plusvalías. También se puede hacer una retirada parcial y en ese caso hay una caída del rendimiento de las inversiones, o también se puede hacer una pignoración, donde se obtiene liquidez pero se consigue aumentar esas inversiones. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa más o menos el tema de la pignoración. Si es tu caso y quieres que veamos mejor tu situación financiera en una reunión 1 a 1 sin ningún tipo de compromiso, puedes agendar una reunión en este QR. También voy a dejar un comentario fijado en el vídeo para que puedas pedir una reunión. Lo primero de todo, ¿qué es la pignoración? Y en este texto está muy bien explicado. Básicamente es dejar una inversión como garantía ante una entidad financiera sin tener que venderla, lo que te permite obtener liquidez manteniendo la propiedad de la inversión y el potencial de rentabilidad del activo. Básicamente es utilizar tus inversiones como una garantía para obtener liquidez sobre las mismas. En este caso normalmente suelen haber dos grandes opciones, ¿no? Gente que prefiere vender sus inversiones, donde se pierde totalmente la inversión, hay que tributar por las plusvalías, es decir, por los beneficios, y se detiene el efecto del interés compuesto porque el beneficio ya no se reinvierte, ya no hay inversión. Y por otra parte, pignorar, donde sí que mantienes la propiedad de la inversión, ya que sigues invertido, y además evitas el impacto fiscal inmediato, no hay que tributar. ¿Qué activos son pignorables? Pues tenemos los fondos de inversión, ya sean de renta fija o renta variable, que luego explicaré cada uno cómo afecta a la hora de pignorar. Productos garantizados, que vendrían a ser, por ejemplo, depósitos o cuentas corrientes, carteras gestionadas y además también instrumentos como los Unit Link, que son fondos de inversión con una carátula de seguro de vida. La pignoración la puedes entender también como una fianza inteligente y en este ejemplo está muy claro explicado. Imagina que quieres alquilar un piso y te piden una fianza. En lugar de darles el dinero en efectivo y perderlo de vista, es decir, descapitalizarte, les enseñas una hucha cerrada donde tienes tus ahorros. El dueño se queda con la hucha como garantía, sabiendo que eres una persona solvente, pero el dinero dentro sigue siendo tuyo y sigue creciendo. De esa manera tú tienes el dinero y tendrás, en este caso, el alquiler que buscabas. Y en este sentido ocurren tres cosas. En primer lugar, tus ahorros siguen trabajando para ti. El banco los utiliza como un seguro, como una garantía, y tú consigues lo que necesitas hoy. ¿Para qué se utiliza esto de la pignoración? Pues realmente tiene muchos usos y aquí he sacado un listado de los que considero más importantes. Tenemos, por ejemplo, la compra de una vivienda o una inversión inmobiliaria. No tiene por qué ser una vivienda ya construida, puede ser autopromoción, es decir, comprar un terreno y construir la vivienda. También reformar la vivienda, cambiar o comprar un coche, ayudar puntualmente a la familia o a nuestros hijos y también inversión u oportunidad de negocio, es decir, cualquier tipo de negocio que queramos emprender, podemos obtener esa liquidez para hacerlo sin ningún problema, para pagar impuestos o gastos extraordinarios como por ejemplo IRPF o sucesiones y además también como una oportunidad puntual que no se quiere dejar pasar, que esto haría un poco referencia a esa inversión u oportunidad de negocio. La sinergia aquí es que tu inversión va a actuar como un colateral para de esta manera obtener esa solvencia, esa liquidez del banco sin tener que utilizar la tuya propia. Bueno, ¿y cómo funciona exactamente esto de la pignoración? Que además yo estoy haciendo referencia siempre a una pignoración de fondos para obtener un préstamo, porque hay muchas tipologías después. Podemos hacer una línea de crédito, un aval, pero hoy me voy a centrar únicamente en lo que sería un préstamo pignorado. En este caso lo que ocurre es que el capital que tienes en fondos de inversión queda congelado. De esta manera, la inversión actúa como una garantía real. Sabe el banco que eres solvente. Y de esta forma tú sigues invertido y generando rentabilidad, pero sin poder tocarlo porque está congelado. De esa forma el banco te da
el capital en liquidez inmediata en la cuenta corriente mediante un préstamo. Entonces el dinero lo tienes listo para utilizarlo para cualquier motivo. Es muy sencillo. Dinero en inversión se queda congelado como garantía y el banco te da la liquidez inmediata en cuenta corriente. Paso a paso de la pignoración. Es un proceso que a priori es sencillo, pero tiene bastantes pasos. En primer lugar, la identificación. Básicamente es de toda tu cartera de inversión seleccionar qué tipo de activo quieres utilizar como garantía. En segundo lugar, se llega a un acuerdo con la entidad sobre el importe que quieres pignorar según el tipo de aval. En tercer lugar, la emisión, que aquí ya para poder emitir, para que la entidad financiera lo emita, tienes que ir al notario. Y una vez se haya realizado esa emisión, ya se bloquean las garantías, el capital sigue trabajando, pero queda totalmente bloqueado. Y ya finalmente se pueden liberar las garantías, es decir, ese dinero que tú utilizaste como una garantía inicial, al pagar tu préstamo pignorado ya queda libre y de nuevo puedes hacer la misma operación si quieres. ¿Qué beneficios tiene la estrategia de la pignoración? En primer lugar, la continuidad, es obvio, ¿no? Tú sigues invertido en el mercado, permites que el interés compuesto siga trabajando y que ese capital vaya creciendo con un efecto exponencial. En segundo lugar, la eficiencia fiscal. Como no estás vendiendo tus activos, evitas la tributación inmediata. Haces un diferimiento de pago de impuestos. De esta manera estás optimizando la rentabilidad neta. En tercer lugar, la optimización, que básicamente tu patrimonio está cumpliendo una doble función. Está generando rendimientos y también actúa como una garantía de solvencia. Y finalmente, la flexibilidad. Es una herramienta ideal para empresarios y grandes patrimonios que necesiten liquidez puntual, estratégica en algún momento y no quieran descapitalizarse. A modo resumen, básicamente la pignoración lo que hace es proteger la curva de crecimiento de tu patrimonio. Vas a mantener ese poder del interés compuesto intacto. Riesgos y gestión de expectativas. Este punto es fundamental. En primer lugar, el riesgo de mercado. Lo que quiere decir es que si el valor de tu cartera cae, la garantía que respalda el aval disminuye proporcionalmente. Ya no tiene el mismo valor de cara al banco porque ha caído el mercado. Y esto es fundamental. En segundo lugar, lo que se llaman los margin call. Lo que quiere decir es que la entidad puede solicitar capital adicional en el caso de que la valoración de esos activos caiga por debajo de los límites pactados. Lo que quiere decir es que si tus inversiones caen demasiado, inversiones pignoradas, el banco te puede pedir más, porque ya no es suficiente lo que utilizaba en un principio. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El tercer punto, la gestión emocional. Lo que quiere decir es que requiere disciplina para poder tolerar la volatilidad del mercado mientras el capital está comprometido. Y en cuarto lugar, la planificación. No es una estrategia peligrosa, pero sí que exige un análisis profesional y un margen de seguridad amplio. Por cerrar, importante tener en cuenta cabeza fría y planificación financiera como pilares para que esta estrategia tenga éxito. Te voy a explicar los margin call, la llamada de margen. Pues básicamente es una notificación formal que la entidad financiera exige al inversor para que aporte fondos o activos adicionales y se cubra así ese mínimo de garantía pactado. ¿Cuál es el activador? Pues ocurre cuando el valor de mercado de la cartera pignorada cae por debajo del umbral crítico, que es el LTV, el Loan to Value. En este caso, la garantía ya no es suficiente para respaldar ese préstamo. ¿Y cómo se soluciona? Pues hay tres tipos de situaciones, ¿no? Una sería aportar más activos, otra amortizar parte del préstamo y otra, ya la última, ¿no? Por así decirlo, la venta forzosa, que sí que es cierto que no es nada recomendable. Puntos que se suelen olvidar. Una pignoración asociada a un préstamo es una deuda fundamental. Tienes una deuda, aunque sea un préstamo pignorado. En este caso, afecta a tu ratio de endeudamiento. Es decir, si el día de mañana quieres comprarte una segunda vivienda, la deuda del préstamo pignorado va a aparecer en el CIRBE y te va a afectar al ratio. En segundo lugar, si se analiza en riesgos bancarios, importante porque es una deuda, tiene cuotas y vencimiento establecidos, también es importante tener en cuenta. No es simplemente que el banco te da la liquidez y tú ya te apañas para devolverlo como quieras, ¿no? Hay unas cuotas y un vencimiento preestablecido. Y finalmente puede tener costes de apertura o cancelación. Lo de apertura muchas veces está claro porque a la hora de iniciarlo te lo dejan ver, que sí, que hay un coste inicial, pero hay que leerse bien el contrato y saber si tiene o no una penalización por cancelación parcial o total. La garantía neta básicamente lo que quiere decir es que utilizas el 100% del capital pignorado como garantía de ese préstamo. Un ejemplo, pignoras 100.000 para un préstamo de 100.000. Sí que es cierto que dependiendo del tipo de activo, nunca el banco te va a dar el 100%. Va a aplicar un descuento en función de la volatilidad que se tenga, que ahora después lo comentaremos. Entonces, en este caso, cualquier caída del mercado genera un riesgo inmediato. En cambio, en la garantía parcial, el banco aporta más capital del que se utiliza como garantía.
Es decir, tú puedes tener, bueno, aquí en el ejemplo está claro, pignoras 100.000 para un préstamo de 120.000. De esta manera, tú obtienes más capital del que tienes disponible con condiciones obviamente menos ventajosas porque el banco está poniendo capital de su parte. Coeficiente de garantía, es decir, en función del tipo de activo, el banco nunca te va a dar el 100%. Vamos a verlo. El concepto del coeficiente, que se llama haircut. Corte de pelo, gracioso. Las entidades financieras aplican un porcentaje de reducción al valor de mercado de tus activos para poder protegerse de la volatilidad. Creo que tiene toda la lógica del mundo. El banco nunca va a perder dinero o se va a arriesgar de más por ti. En este caso, si utilizas un activo de renta variable, te va a dar un 70% sobre el valor. Es decir, tú aportas 100.000 como garantía dentro de renta variable y el banco te va a dar un máximo de 70.000. Aquí, pues está claro, ¿no? Debido a la mayor volatilidad histórica, las entidades suelen aplicar un margen de seguridad más amplio por lo que pueda pasar. En cambio, para renta fija o unit link, el banco te da un 80% sobre el capital total. En este caso son activos con menor volatilidad que permiten un coeficiente de garantía superior. De esta manera se optimiza ese préstamo. Estos porcentajes determinan el importe máximo del aval dinerario que se pueda obtener por cada euro de inversión pignorado. Bueno, vamos a ver un poco a modo resumen qué ocurre si utilizamos renta fija o renta variable en pignoración. Pues en este caso podemos ver que en renta variable la rentabilidad que se tiene es mayor, ¿vale? El rendimiento de ese activo pignorado va a ser superior normalmente por efecto de mercado a el tipo de interés que estás pagando del préstamo pignorado. En cambio, en renta fija esa rentabilidad va a ser más moderada. En cuanto a la volatilidad, obviamente la renta variable tiene más volatilidad, lógico, y la renta fija media o baja dependiendo también si es un unit link. En cuanto al capital requerido, que es un poco lo que veíamos antes de los haircut, en renta variable es más elevado, necesitas más capital para obtener la misma cantidad en préstamo pignorado y la renta fija o unit link son más eficientes. Y en cuanto a los riesgos de ajustes, pues en renta variable hay una mayor probabilidad por el efecto de mercado y en renta fija menos. Para elegir un activo u otro, pues depende de un análisis previo de la situación financiera personal o jurídica, porque un préstamo pignorado se puede hacer tanto para una persona física como para una persona jurídica. Y también hay que ver la tolerancia que se tiene del riesgo de cara al inversor. Llegados a este punto, la pregunta del millón: ¿cuándo es el momento de pignorar? Bueno, tiene sentido si tienes un patrimonio consolidado, si quieres comprar un activo relevante, es decir, un tipo de activo que tenga peso. No es para hacer gastos al uso, es para comprar activos. También para aquellas personas que tienen una inversión con un horizonte a medio o largo plazo. Y sobre todo para un perfil de inversor disciplinado, es decir, que ya tenga un recorrido en el mercado y sepa la volatilidad que puede ir ocurriendo. No tiene sentido la pignoración para inversores sin experiencia, creo que nadie se lo plantearía, aunque hay gente que se lo está planteando. Carteras concentradas, es decir, que no estén bien diversificadas. Necesidad de liquidez inmediata, sabiendo que el activo va a estar congelado, no hagas una pignoración si vas a necesitar esa liquidez. Para también perfiles con baja tolerancia al riesgo. No tiene sentido. Bueno, la pignoración es una herramienta financiera para optimizar el patrimonio existente, no una solución para crear liquidez de la nada. Y esto lo hemos visto básicamente porque el préstamo pignorado es una deuda, entonces no creas liquidez de la nada, hay que devolver ese dinero. Ya para acabar, ejemplo práctico, situación inicial, ¿no? Aquí puedes ver, imagínate que quieres comprar una vivienda y dispones de 100.000 euros para ello. Tienes patrimonio financiero 100.000 y el patrimonio neto 100.000, lo mismo. Dos opciones con distintos resultados. El escenario 1 sería desinvertir y comprar esa vivienda al contado. De esta manera tienes el inmueble, vamos a poner un ejemplo, valor 80.000, la liquidez que te quedarían 16.200 restantes y el patrimonio neto, que es la suma del inmueble y la liquidez. Y el escenario 2, pignoración e inversión. ¿Qué ocurre? Que esos 100.000 euros de patrimonio financiero crecen a valor de mercado. Y en este caso, en lugar de 100.000, pues tienes 114.280. Esto es un ejemplo. El inmueble, por el valor de esos 80.000, el préstamo pignorado de esos 80.000 del inmueble y el patrimonio neto, que son los 114.280. El inmueble no entra dentro del patrimonio neto porque tiene la deuda, que todavía no se ha pagado. Y para terminar, la pignoración como palanca patrimonial. En primer lugar, hay que tener una planificación rigurosa, es decir, no es una fórmula mágica, sino es una herramienta de financiación y también de optimización fiscal. En segundo lugar, hay que tener un margen de seguridad, es decir, la clave del éxito reside en pignorar con colchones ante la posible volatilidad del mercado. Básicamente para que si el banco hace un margin call y te exige más liquidez, tú la tengas disponible. Y el tercer punto,
acompañamiento profesional. Pignorar sin una previa revisión de tu situación es muy peligroso. Y como conclusión, no descapitalices tu futuro para garantizar tu presente. Revisa tu situación actual y valora la pignoración como una estrategia. Llegados aquí, al igual que al inicio del vídeo, que no sé si lo has llegado a ver, voy a dejar este QR por si te parece mínimamente interesante la pignoración para poder estudiar tu situación en una reunión 1 a 1 sin compromiso. En esa reunión lo que hago es, primero de todo, rellenar un informe financiero, entender qué quieres hacer con tu dinero y por qué, y en base a eso salir de dudas y ver si tiene sentido que trabajemos juntos. Pues bueno, espero que esto de la pignoración te haya quedado más claro. Si por lo que sea te han surgido dudas, lo puedes dejar en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.